Lo que nos había quedado en la última reunión virtual que tuvimos fue profundizar en el cálculo de volumen en este tipo de situaciones que tienen que ver con un sólido que se genera porque una región plana gira alrededor de un eje. Entonces, en relación a eso, vimos dos situaciones, perdón que voy para atrás. Una primera situación tenía que ver con que la región plana que yo voy a girar alrededor de un eje, todo un borde completo se apoya sobre el eje de giro, y entonces lo que yo voy a ver en las secciones transversales es que se generan siempre discos. Entonces la fórmula de cálculo del volumen de ese sólido de revolución que se genera es esta, ¿no? La integral desde A hasta B, que es el intervalo en el cual participa la variable de pi por f de x al cuadrado, porque estoy considerando que esa expresión de f de x está haciendo el rol de radio del disco, ¿no? Entonces yo me paro en un x genérico dentro de mi intervalo AB, acá tengo A, acá tengo B, trazo un plano perpendicular a el eje X, que en este caso es sobre el cual está girando, y lo que voy a ver es que se generan acá discos. ¿Cuál es el radio de ese disco? Bueno, lo que la función vale en ese X genérico en el cual yo me paré. Entonces aparece esta fórmula, que después hay que calcularla, ¿no? Esto es solamente la parte del planteo. Después, en función de la función que participe, es la dificultad que tendré para resolver esa integral. Bien, y después pasamos a una situación en la que la región que gira no tiene nada en común con el eje de giro, lo que significa que al momento de ver las secciones transversales ahora pasan a ser arandelas. Entonces yo necesito calcular el área de una arandela. Bueno, aprendimos entonces que lo que podemos hacer es hacer un planteo relacionado con una resta de integrales y que uno lo puede plasmar en una sola integral, indicando en esta situación el radio de la circunferencia exterior, o sea, lo que sería el radio más grande en la arandela, y después identificar el radio más chico en la arandela y bueno, y hacer un planteo de cálculo de área de la arandela como resta de áreas de discos. Entonces aparece la fórmula de cálculo del volumen de este sólido. Y a partir de ahí se abre un panorama bastante más amplio el que venimos desarrollando, porque ahora va a pasar que yo voy a querer girar no solo alrededor del eje X o alrededor del eje Y, sino que puedo querer girar por ejes que sean paralelos al eje X y al eje Y. Y entonces había quedado, bueno, este ejercicio lo vimos, había quedado la propuesta de al menos escribir cuál es la integral que resuelve el cálculo del volumen de los sólidos que se generan por, a la misma región plana, hacerla girar alrededor de diferentes ejes. Esta región plana es una región que ya habíamos visto en una situación anterior, en la que están participando en la acotación de la región plana la recta y igual a 8, que es la que tenemos acá, lo que es el propio eje Y, que lo podemos ver como la ecuación de la recta x igual 0, y esta curva, que es y igual a x cubo. Es una región de la cual yo puedo calcular su área, ya sea porque miro a la región en forma vertical de manera tradicional o porque la miro en forma horizontal. Entonces pensemos un poco. No estoy calculando volumen ahora, estoy calculando en principio el área de esa región. La verdad no me importa después para el cálculo del volumen, pero si tomamos el tema, me parece que está bueno por ahí hacer esta cosa de ligarlo con lo que ya vimos. Si yo quisiera calcularle el área a esa región, ¿cómo le calculo el área a esa región? Porque eso lo hicimos. Mirándolo en este sentido. ¿Cómo se hacía para calcular el área?
la integral de 0 hasta 8 de... no veo si es x al... Ah, sí, para eh, que lo escriba un poquito más grande. Esta curva es y claro, igual a x al cubo. claro, sí, y quedaría, se despejaría la x, O sea, entonces quedaría y a raíz de eso, eh, y menos y, o sea, de nuevo, vamos de nuevo, Luz. Vos, sí, vos lo estás mirando todo en función de y. claro, Si lo miro todo, sería la... si lo miro en función de y, mi mirada es esta. No es la que yo me Sí, puse, no importa. Vamos a hacerlo con tu mirada. Quiere decir que yo me voy a parar en un y genérico y voy a sí, querer identificar un poco esa cuestión. Bueno, entonces la integral sería de cero, hasta 8 bien. ¿Y qué de hago? la función techo, que en esto me pierdo, no sé si es el eje y o la raíz, sí, la raíz cúbica de y. Claro, acá, cuando la visión es horizontal, digo, ¿qué es el techo y qué es el piso? ¿No? Claro, El techo es lo que está más hacia tu derecha. Es siempre lo que ok, está hacia valores de x positivos. Y lo que es piso es lo que está más hacia tu izquierda. ok. Entonces, estoy mirando, Entonces sería, es raro porque lo quiero mirar horizontal, pero es como que lo sigo mirando yo parada, ¿no? claro, entonces sería la raíz cúbica de y menos el eje y, que sería, o sea, y, menos y. Ojo, el O eje estoy, está muy bien lo que dijiste, porque te das cuenta que el eje y sería tu función piso. Pero sí, este eje y está representado a partir de qué ecuación, Igual a cero. menos sí, no. ¿no? No estaría, te perdía. No, pero estuviste muy bien, pará. Sí, Identificaste bien la función techo. La función techo que salió de hacer y, perdón, raíz cúbica de y igual a x. Fantástico. Ahora, este eje y lo tengo que representar a partir de alguna ecuación, porque no puedo poner eje y. sería, sí. em, ¿Y cuál es la ecuación que lo puede representar? eh, X igual cero, no, Sí, lo X dice. igual cero, X igual a sí. cero, o sea, todos los puntos que Ah, están sobre el eje y cumplen la condición de que x vale cero. Entonces, la función sería una f de y igual a cero. claro, Que le resto esto. claro. Y ahí diferencial de y. Perfecto. Esa es la mirada horizontal. A ver si me das ahora cabida a lo que yo te había preguntado. Vos o cualquiera, ¿no? Por supuesto. Quiero calcular la misma área, pero ahora mirando en el sentido vertical, las cosas dependiendo de la x. Tendría que igualar las funciones para encontrar los puntos de intersección para ver desde dónde hasta dónde hago una integral. Perfecto. Este punto te interesa. En su momento ya lo hicimos, porque esto fue algo ya hecho. Claro. Ese punto que es de igualar y igual 8, o sea, la curva igual 8 con la curva igual a x cubo, hace que acá el valor de x sea el número 2. Entonces, integral, Sería la integral de 0 a 2 de... ahora función techo menos función piso. Función sí, techo. ¿Quién es la que vos identificás ahí? El techo. X, eh, mm, no me Puede, estaría... puede ser y igual a 8 Claro. Sí, Entonces sí, 8, función techo, menos y X al el cubo. x al cubo, porque la función piso está dada por esa función, y después, ¿algo más? No, y ahí se termina. Son dos propuestas, en este caso, para poder calcular el área de esa región, ¿no? Y cualquiera de las dos formas de mirarlo mm, son fáciles. Capaz, yo me inclinaría por esta forma de mirarlo, por el simple hecho de que la función integrando después termina siendo polinómica.
pero esta forma de mirarlo tampoco me traería un problema. Como que las dos son bastante sencillas. Bien, vamos a lo que el ejercicio ahora nos pide, que es calcular el volumen del sólido de revolución de girar esa región plana en la propuesta de diferentes ejes. Entonces yo, para que sea un poquito más fácil de mirar por ejercicio, los puse acá en una hoja aparte. La región plana, que ya identificamos los puntos de encuentro. Este puntito se da con acá x igual a 2. Lo tenemos que girar a esta región alrededor del eje y igual a -1. Es un eje que es paralelo al eje X. Entonces la propuesta en cuanto a lo que yo voy a escribir como integral o como fórmula va a quedar escrito en función de la X. ¿Pero por qué? Porque este eje de giro es paralelo al eje X. Entonces yo generalmente les digo cómo lo abordo. Digo, bueno, pongo la recta y igual a -1, la dibujo. Y igual a -1 andará por acá. Y igual a -1. Yo me paro en el eje de giro dentro del rango de valores de x que me interesa, donde está mi región, que serían valores de x entre 0 y 2, pero me paro en el eje de giro, no me paro sobre el eje x. Me paro en el eje de giro. Y con el eje de giro después trazo segmentos verticales que me van a indicar a mí quién es el segmento que funciona como radio más grande y como radio más chico para generar la arandela en las secciones transversales. Entonces digo, bueno, si yo me paro en este puntito sobre mi eje de giro, yo voy a trazar un segmento hasta el borde necesario para identificar al radio más grande de estas arandelas. Díganme ustedes, yo me paro acá, en el eje de giro. Voy a tener que hacer un segmento vertical hasta tocar qué curva, para decir, bueno, hasta acá llega mi radio más grande en la arandela que se va a generar al girar. Profe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Sabes qué voy a hacer? Un dibujo muy malo, pero capaz que sirva. Yo voy a hacer esto. Para este solo, porque si lo hago en todos, voy a estar años luz. Acá tengo 8, acá tengo el 2, acá tengo esta cuestión y esta es la región que gira. Y yo ahora estoy parada en I igual a -1. Cuando yo giro esa región plana, se genera un espejo. Buah, un espejo que va a venir, si esto es 1, esto es así. Ay, chicos, qué mala que soy con esto. No puede ser. Acá, por acá, el espejito. Y identifico de alguna manera estas arandelas. Entonces yo sé que va a pasar algo así, algo así, y esta es la arandela que se generaría de girar esa región plana. Entonces yo necesito identificar el radio más grande de la arandela y el radio más chico. Entonces digo, bueno, a ver, si me paro en el eje de giro, acá tengo el radio más grande y después voy a tener un radio más chico que andará desde acá hasta tocar otra curva. Por eso, esto es medio un enchastre, ¿no? Pero vuelvo entonces a mi dibujo. Yo me paro en el eje de giro. ¿Hasta dónde voy a trazar el segmento rojo para identificar el radio más grande de la arandela? Hasta ahí igual 8. Gracias. Voy a trazar el segmentito vertical. Vertical, vertical, hasta que llego acá. Ese va a ser, para mí, el radio más grande. Perfecto, identificado en el dibujo. ¿Cuál es su valor?
¿Cuál es su valor? El valor del radio en ese punto es 9, ¿no? Claro. ¿Y cómo se puede mirar? Porque yo digo, me paro sobre el eje de giro para trazar estos segmentos que van a indicar radio más grande, radio más chico. Fantástico. Ya lo identifiqué. Ahora lo tengo que medir. Y lo que puedo hacer es pensar en esto. Me paro en realidad acá y digo, de acá hasta arriba sé que hay 8. Le tengo que sumar este pedacito adicional dado por lo que es el eje de giro y ahí aparece el 9. O sea, no depende de X. Bien, ahora hacemos lo mismo para el radio más chico. A ver si pongo un poquito más grande. Ah, se me va todo. Total importa, borro los dibujitos. Voy a escribirlo con el lápiz de acá. Si no, se me va a borrar siempre. Entonces acá, el radio más grande dijimos que es 9. Fantástico. Ahora voy a hacer el dibujito de lo que sería otra vez el eje de giro que dijimos y igual a -1 y quiero trazar el radio más chico. Me paro acá. ¿Hasta dónde voy a tener que subir para identificar al radio más chico en esta arandela? X cubo. Hasta tocar a X cubo. Eso sería mi radio más chico. Eso sería lo que yo llamaría R chiquitito de X. Cuando antes, ya que esto lo escribo y lo dejo en el PDF, antes tenía de acá hasta arriba el radio más grande. Bueno, en ese radio más chico, ¿cuál es su valor? Uno. O no. No, no, no es siempre uno. Vos fíjate que a lo mejor viste que el dibujo, O puede ser F en esa curva. claro, yo acá tengo el 2. Este puntito es 2. Vos fíjate que yo me paré en ese puntito genérico, pero ¿qué pasaba si yo me paraba por acá? El radio más chico iba a ser de acá hasta acá. Si yo me corro y me sigo corriendo y me voy acercando cada vez más al 2, ese radio más chico va a ir incrementándose. O sea que no es 1. ¿Cómo lo puedo escribir? ¿Cómo lo escribo? X cubo más uno. Sí, X cubo más 1. ¿Por qué? Porque si bien me paro en el eje de giro para trazar el segmento, cuando lo quiero calcular, digo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo calculo? Puedo pensar en esto. Es decir, si en vez de pararme acá, me paro en su correspondiente representante sobre el eje X, sé que esto, hasta acá, es X cubo. A quien le tengo que sumar este pedacito hasta acá abajo, que vale 1. Y entonces aparece la identificación tanto del radio más grande como el radio más chico. ¿Cómo voy a calcular el volumen? El volumen es, pongo el pi afuera, lo podría poner adentro, la integral desde 0 hasta 2 del radio más grande al cuadrado menos el radio más chico al cuadrado y todo eso diferencial de x. Muchas veces en los exámenes relacionados con volumen, que en realidad no es volumen solo, porque uno está evaluando toda la unidad 2, donde está evaluando técnicas de integración, cálculo de área, cálculo de volumen también, sí. Hay veces que en algún apartado se les pide no hacer la cuenta completa, pero sí identificar cuál sería la cuenta que tengo que plantear para calcular estos volúmenes. Así que esta propuesta de practicar con esto viene bien porque seguramente en el parcial aparezca algo así. Algún volumen para calcular completo. Y después, apartado posterior, cómo quedaría el planteo del cálculo de volumen de tal región sólida cuando gira alrededor de diferentes ejes. No hacer la cuenta finalmente, dejar a lo mejor el planteo.
¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Yo estoy dejando el planteo, no estoy haciendo ahora la cuenta. Cuenta que tampoco es un problema, porque para poder realizar esta integral, yo primero tendría que resolver el cuadrado de este binomio, tener en cuenta que tengo un menos adelante, que cambia el signo de todos los términos del resultado del cuadrado de ese binomio. O sea que ahí hay una cuestión después de prestar atención si lo tengo que resolver. Yo no lo voy a resolver porque la propuesta es solo el planteo. Y ahí estamos. Bueno, sigamos con la misma región plana, pero girando alrededor de otro eje ahora. Ahora giro alrededor del eje y igual a 9. Dibujo mi eje y igual a 9. Vamos a hacerlo. Ahora queda por acá arriba, igual 9. Y otra vez hago lo mismo. Primero, me doy cuenta que si estoy girando alrededor de y igual 9 como eje es paralelo al eje X. Entonces, lo que yo vaya a plantear como integral va a quedar escrito todo en función de X. Por lo tanto, lo que identifico es que X va a ir de 0 a 2. Les dije, me paro sobre el eje de giro. Este es mi eje de giro. Entonces me paro por acá, en un lugar cualquiera. Voy a trazar segmentos que identifiquen el radio más grande y el radio más chico de la arandela que se genera. Si me paro acá, ¿hasta dónde voy a tener que hacer el trazo del segmento para identificar el radio más grande? De acá Hasta X cubo. Hasta X A cubo. X. hasta X, no, Cubo. X cubo, ¿no? Voy a venir por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, hasta que el tope me lo da tocar esta curva. Bueno, eso para mí, fantástico, es el radio más grande. Bien, ¿cómo lo voy a calcular? X cubo menos 9. ¿O no? Vos fíjate que, está bien, yo te tomo la propuesta y te voy a decir algo. Eso, vos decís X cubo No, menos... menos uno no sería. Ah, Voy a claro. tomar la propuesta de ella. Con X entre 0 y 2, por ejemplo, ponete en X igual a 1. Porque Sí. esto va a ser así después, la integral de 0 a 2. Si X, por ejemplo, tomar el valor 1, ¿esta cuenta cuánto te daría? 8. No, sí. Menos 8. Menos 8, ¿puede ser tomado como el radio de alguna arandela? Claro, no. No. ¿Qué sucede? Muchas veces pasa que ponen una cuenta como esta, que no está bien, pero Mm, después como en el cálculo del volumen, esto va a estar al cuadrado, el resultado final es el mismo, pero la esencia del planteo está mal y el ejercicio va a estar mal. Porque claro. esto no puede ser tomado como radio de ninguna arandela porque eso va a dar siempre negativo en el rango que estamos manejando, que es con X entre 0 y 2. O sea, esto no, Ok. que es lo sí. Menos uno. Claro. Menos Que 1. sería. Y no sería la distancia para el. O sea, la distancia al 8 sería. No. Menos X cubo más 18. Ay, no, el más 18 me dio... No, no. Miren, hay veces que como en el ejemplo anterior tenía que hacer, ¿se acuerdan? Como una suma de longitudes para identificar el radio más grande y el radio más chico. Y otras veces que hay que hacer una resta, pero bien hecha. Entonces, fíjense, si yo parada en el eje de giro, digo, me paro acá y hago todo un segmento vertical hasta llegar al eje X, parada en el eje de giro, me paro acá, de acá, de acá, de acá, de acá, hasta el eje X. Perdón, ¿no sería en vez de al X restarle, al número restarle el X? O sea, sería al revés. Eso ya es otra cosa, que es lo que vamos a identificar, ¿no? Yo entiendo que el radio más grande es desde parada del eje del giro, tocar a la curva que tengo acá. Ahí lo identificamos todo. Ahora, lo que tengo que hacer es calcular su longitud. ¿Cómo se escribe su longitud?
Entonces, por eso digo, ¿qué puedo identificar rápido? Y identifico rápido que parada sobre el eje de giro hasta tocar al eje X, ¿todo eso cuánto vale? Desde el eje de 9. giro hasta tocar al eje X, 9. Ahora, a ese 9, no lo quiero completo. ¿Qué le tengo que sacar? Este pedacito de acá. ¿Y cuál es el valor de ese pedacito? X al cubo. Entonces el radio es 9 menos x al cubo. O sea, el opuesto de tu propuesta, Ludmila. Eso sí está bien ahora. ¿Ok? Pregunta. Bien. Entonces, siempre se cumple que si el eje está por debajo, a la función le resto el número, y si el eje está por arriba de X, al número le resto la función, o no No sé quién siempre. es tu número igual, pero yo, y hay veces que hay una O sea, resta. por ejemplo, si en el anterior caso teníamos el eje en -1, y acá el eje está en 9. Entonces, en el caso de -1, tipo, sería la función menos el 1, o sea, la función más 1, y si el eje está por arriba, sería el número, o sea, cualquiera, o sea, ahí en i igual a 9 o i igual a 8, menos la función. Bien. Sí. Igualmente, hacete el dibujo del trazo de los segmentos que te identifican el radio más grande y el radio más chico. Siempre. Eso que dijiste es correcto, digamos, Sí. pero yo siempre haría el dibujito porque es súper orientativo. ¿Y el radio más chico? ¿Quién sería? Parada en el eje de giro. ¿Hasta dónde tengo que ir para identificar el radio de ese pedacito el radio más chico de la arandela? Hasta 8. Bien, Entonces sería 9 menos 8. exacto. 9. Pregunta, Sí, señor. ¿es válido para el planteo si yo agarro y redibujo la gráfica? Mira, hay muchas veces que hacen cosas raras de querer cambiar la ubicación de los ejes. No entiendo el por qué todavía. Yo al menos no lo entiendo. Eh, Mientras la cosa esté bien explicada, porque obviamente vos lo estás haciendo de una manera rara, distinta. Bueno, si vos lo que haces lo sabés explicar, lo sabés marcar, y la verdad es que yo no puedo decirte nada. Ahora, lo que no entiendo es por qué lo hacen, vos sabés. O sea, lo que a mí se me ocurre es que yo tomo una integral, como, o sea, yo tengo ese volumen, perdón, ese área del lado de abajo, ¿no? Si yo lo tuviera del lado de arriba, sería exactamente lo mismo, porque sigue siendo el cálculo de un área que da una vuelta a una o sea, que da una vuelta sobre un eje. ¿Y a ti Entonces te yo puedo parece más despejarlo del fácil? lado de arriba y tomar i igual a 9 como i igual a 0. Entonces ahí a mí, en mi cabeza se me hace más obvio que la función es 9 menos x al cubo. Pero bueno, qué sé yo, capaz que estoy loco. No, cada uno tiene sus formas y sus mambos para hacer las cosas de la manera que le parezca más fácil. Eh, Ustedes saben bien, un ejercicio no se resuelve de una única manera. Muchas veces hay caminos distintos para llegar de una manera correcta al resultado deseado. Si lo podés explicar, si lo podés plantear, yo no puedo decirte nada, pero tenés que saberlo explicar, es lo único. Bueno, y a todo esto, ¿cuál sería el planteo para el volumen? Pi por la integral De 0,9. de 0 a 2, Ah, cierto que ¿de quién menos quién? De 9 menos x al cubo menos 1. No, no. ¿Cómo era la fórmula? Esto es el radio. 9 menos x al cubo Cuadrado. al cuadrado. Ajá.
Claro. Menos uno al menos cuadrado. 1 al cuadrado. Claro, yo lo voy a poner igual, aunque sabemos que es 1, pero lo voy a poner igual. Y después sí, diferencial de x. Bien, seguimos. Ahora la misma región, pero estamos girando alrededor del eje x igual a -1. Cuando yo dibujo el eje x igual a -1, que vendría acá, y haré esta recta vertical, x igual a -1, esa recta es paralela al eje y. Entonces, la integral que vaya a plantear va a quedar escrita en función de y. Bueno, ahora de nuevo, identificar el radio más grande, el radio más chico. ¿Qué hago? Me paro sobre el eje de giro, en cualquier parte del eje de giro. Y trazo estos segmentos que van a identificar el radio más grande y el radio más chico. Si me paro en este lugar genérico de un i que ahora va a variar de 0 a 8, desde acá, ¿hasta dónde tengo que seguir mi trazo para encontrar el radio más grande de la arandela? Raíz Hasta, cúbica de i. claro, desde acá, ¿no? Esta que es, la pienso ahora en esta forma. Ahora necesito verlo así, porque acá está un i, y esto sería raíz cúbica de i. Y entonces, ¿cuál es el valor del radio más grande? Perdón, r de x puse y es r de i. ¿Cuál sería el valor del radio más grande? La longitud de todo este segmento rojo. 1 más raíz cúbica de i. Raíz cúbica de i más 1 o 1 más raíz cúbica de i. Bien. Y para identificar el radio más chiquitito, ahora me paro en el eje de giro y avanzo hasta dónde. Hasta x igual 0. Claro, hasta el eje y. Y entonces, Sería -1. ay, pongo x, qué mal. No, ¿cómo decías? -1. Pero puede ser un radio menos 1. No, 1 el radio. Ah, 1. Una vez que tengo entonces la identificación del radio más grande, puse R mayúscula, el radio más grande y el radio más chico, ahora hago el planteo de la integral. El volumen, pi, por la integral, desde 0 hasta 8, del radio más grande al cuadrado, menos el radio más chico al cuadrado. Y ahora vamos con este. La misma región, pero ahora el eje de giro es x igual 3, o sea que, bueno, vamos a ponerlo acá, al 3, y ahí trazamos el eje. Bueno, x igual 3. Y giro alrededor de este eje ahora. Me paro sobre el eje de giro. ¿Hasta dónde voy a tener que hacer el trazo del segmento horizontal para encontrar el radio más grande de la arandela? X igual 0. Bien. ¿Y esto cuánto mide? Cualquiera sea el i, 3. siempre va a valer 3, ¿no? Porque es la distancia entre dos rectas paralelas. 3. Y ahora, el radio más chico. Me paro otra vez en el eje de giro. ¿Hasta dónde tengo que ir para identificar el radio más chico? Hasta raíz cúbica de i Sí, menos. eso tengo que identificar, ¿no? ¿Cómo lo escribo en Sí, función? menos el número. Sería 3 menos la raíz cúbica de i. Ahora lo entendiste bien. ¿Está bien? Yo lo que sí sé es que tengo la siguiente situación. De acá hasta acá hay 3.
Si yo quiero lo amarillo, lo que tengo que hacer es a ese 3 sacarle este pedacito que quedó en verde. Esto se lo tengo que sacar. Y eso es lo que es raíz cúbica de i. Entonces, para tener lo amarillo, es lo negro menos lo verde. Lo negro es 3, lo verdecito es raíz cúbica de i. Entonces, ahora sí, una vez identificado radio más grande, radio más chico, el volumen, pi por la integral de 0 a 8 de radio más grande al cuadrado menos radio más chico al cuadrado, diferencial de i. Bueno, cuando uno ve todo esto en su conjunto, aparecen diferentes propuestas. A veces es, fíjense, cómo queda este orden en la resta, cómo quedaba este y cómo queda este. Hay que tener cuidado con lo que uno plantea, mirarlo despacio y en el dibujo identificar bien quiénes son los radios más grandes y radios más chicos. ¿Mm? Y sí, mi consejo sería que siempre se paren sobre el eje de giro para trazar esos segmentos y después identificar su longitud. Y ya les advierto que, por ejemplo, esto surgió en la clase, ¿viste, Ludmila, que vos me habías dado la resta al revés? Bueno, si la resta está al revés y eso identificando un radio resulta que queda un número negativo, todo lo que venga después va a estar mal. Aunque la integral la resuelvas de lujo. Como ya el planteo original es con un radio que no es un número positivo, va a estar mal. ¿Mm? Lo aclaro. Porque me van a decir, "Y, pero todo el resto que hice, sí, pero desde el vamos hay algo que no tiene sentido. Entonces no puede estar bien el ejercicio". Bueno, con esto terminamos el archivo de volumen. Después les voy a proponer que hagamos otra cosa con práctica de área y volumen, pero antes de eso vamos a dar el último tema que nos toca, que es valor promedio. Es un tema cortito, la verdad que podría haber estado ahora, al final de todo, o podría haber estado antes de volumen tranquilamente. En el libro que creo que está 6.5 me parece, ah, por ahí. La idea es que nosotros ahora vamos a calcular valor promedio de una función. Función. Nosotros de lo que estamos acostumbrados a calcular y que lo hacemos habitualmente, parte de nuestra vida, en esta parte facultativa y de la escuela secundaria y de la escuela primaria, hacer promedio de notas. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tenían que hacer un promedio de notas, ¿qué es lo que hacían? Sumo toda y la divido la cantidad de notas que tengo. Exactamente eso. Sumo todas las notas y divido por la cantidad de notas que tengo. Ese es mi promedio. Pero la situación ahora cambia un poco porque ahora vamos a pensar en la siguiente situación. Yo tengo en este gráfico, en esta curva azul, una función que lo que marca es el valor de la temperatura en una cierta región a medida que va pasando la hora en todo un día. Entonces, desde 0 a 24 horas en un día, voy marcando los cambios de temperatura y hacemos este trazo con continuidad de la temperatura. Entonces, puede a mí interesarme calcular el valor promedio de esa temperatura. Pero si pensamos en una valoración de la temperatura en forma continua, ya la cosa no es tan simple porque digo, ¿cuántas valoraciones tomé de temperatura? No es que tomé a las 0 horas para empezar, a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas, a las 4 y después sumo y divido por la cantidad de medidas que hice. Ahora la medida es con continuidad a lo largo de todo el intervalo de tiempo, lo que marca que yo puedo hacer una función en un gráfico dentro de todo ese intervalo. ¿Y cómo hago para calcular el valor promedio ahora relacionado a una función? En el ejemplo, la función temperatura. Uno podría en el dibujo estimar, en este dibujito ahí, con esa línea horizontal, decir, bueno, a ver, la temperatura empezó
por debajo de cero, después empezó a aumentar bastante, después empezó a bajar y más o menos en función de lo que uno está viendo en ese dibujo, pareciera ser que la temperatura promedio estuvo alrededor de 5, por debajo de 5. Promedio. Pero esto es una conjetura que estamos haciendo, no tenemos ni idea, ¿no? Más o menos por ahí en el medio. Pero ¿cómo se va a calcular el valor promedio de una función, independientemente de si la función marca o no una temperatura? Porque puede estar marcando otra cosa la función en juego. Entonces la idea es usar lo que conocemos. Nosotros sabemos calcular valores promedios eh, para una cantidad finita de números. ¿Cómo hacemos ahora para calcular un valor promedio de algo que está definido a lo largo de todo un intervalo? Bueno, vamos a usar lo que conocemos. Entonces, vamos a hacer esto. Sobre el intervalo en juego, ahora el intervalo AB y la función que sea con la que estemos trabajando, vamos a decir esto. Si yo sé calcular valores promedios en una cantidad discreta de números, una cantidad finita de números, bueno, uso eso. Entonces, vamos a usar todo lo que ya hemos visto en su momento. Vamos a el intervalo en juego, que va desde A hasta B, lo vamos a particionar. Lo vamos a particionar y acá tenemos la partición de mi intervalo. Acá, acá, acá. Partición ahí regular. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a elegir en cada intervalo un punto representante. Entonces, en el primer intervalo vamos a considerar este punto y vamos a evaluar la función en ese punto. En el siguiente intervalo, bueno, vamos a tomar a este punto como representante y vamos a evaluar la función ahí. En el siguiente vamos a tomar este punto como representante y vamos a evaluar la función ahí. Entonces, en esos puntitos, que nosotros los estaríamos llamando, este sería mi x1 estrella, este sería mi x2 estrella, el verdecito x3 estrella, y así continuando, vamos a tener, si estoy dividiendo a mi intervalo en n partes iguales, voy a tener un representante por cada una de esas n partes iguales. Entonces, voy a tener n representantes elegidos. Y entonces voy a hacer la función en x1 estrella, o sea, la función con la que estoy trabajando. En el caso anterior era la temperatura. Evaluaré f en x2 estrella, f en x3 estrella, f en x4 estrella y así sucesivamente hasta f en xn estrella. Sumo y divido por n, porque son n la cantidad de numeritos que consideré. Esto sería tomar el valor promedio de la muestra que se me ocurrió considerar. ¿Qué les parece que haría ahora con eso? Porque la función es una función definida sobre todo en intervalo y solo lo que hice fue tomar una muestra. ¿Cuál podría ser una propuesta en función de todo también lo que hemos desarrollado relacionado con particiones? Pensemos un poco. No sé, se me ocurrió dividir a mi intervalo en 10 partes iguales. Tengo 10 representantes y tengo el valor promedio de la función con la que esté trabajando a partir de la valoración en esos 10 puntos. ¿Qué podría hacer ahora? Como una situación superadora. Que tienda, que X tiende a infinito. ¿Que X tiende a infinito? No. Una suma de Riemann. Seguramente vamos a formar una suma de Riemann, porque eso que está ahí escrito realmente tiene esa estructura de suma de Riemann. Pero digo, bueno, yo hice esto, elegí, particioné mi intervalo en 10 partes iguales y elegí 10 representantes. ¿Qué hubiese hecho en un paso siguiente para mejorar esta estimación que yo voy a hacer de valor promedio? ¿Qué les parece que viene ahora? Como un caso intermedio.
límite. Sí, ese límite viene por pensar en lo que no me están respondiendo, que es, si yo quiero ir mejorando esta situación, como se acuerdan en algún momento fue mejorar el cálculo del área de una región, es dividir mi intervalo en juego en mayor cantidad de partes. Entonces a lo mejor ahora lo divido en 20 partes iguales. Tengo 20 representantes. Evaluaré la función en esos 20 representantes, sumaré todos esos valores y dividiré por 20. Después va a crecer ese n, en vez de 20 a lo mejor serán 50. Entonces lo que voy viendo es que una propuesta de mejorar esta situación del cálculo del valor promedio es ir aumentando la cantidad de representantes. Para eso tengo que aumentar la cantidad de subintervalos en los que queda dividido mi intervalo de trabajo. O sea que quien tiene que aumentar acá, ¿quién es en esa fórmula? N. Ahí va. Entonces, bueno, el paso que queda es escribir esa fórmula a partir de una suma, que la vamos a identificar con una suma de Riemann, porque miren, esta fue la forma de escribir el promedio en esa muestra. Eh, y entonces me doy cuenta que puedo escribir esa suma a partir del símbolo sumatoria que me permite acotar la notación. Entonces, 1 sobre n quedaría como un término sacado factor común. Y lo que queda en esta sumatoria es, fíjense, me doy cuenta de que hay un subíndice en juego que va cambiando. Entonces puedo poner acá x sub i, estrella, con i variando de 1 a n. Y esto que está acá a la vez se lo puede escribir de esta forma. ¿Por qué? Porque cuando nosotros calculamos delta x, que es la longitud que tienen dada una partición regular todos los subintervalos, decíamos b menos a sobre n. Y entonces, ¿por qué no pensar que delta x sobre b menos a es igual a 1 sobre n? ¿Qué estoy haciendo? Esto que está acá, lo dejo de este lado. Y entonces reemplazamos. Y en vez de poner 1 sobre n, ponemos delta x sobre b menos a. Y a propósito, seguimos como modificando la estructura. Este delta x, en vez de dejarlo afuera de la sumatoria, que es totalmente lícito, digo, también lo puedo dejar adentro. Y cuando lo dejo adentro me queda esta expresión. Una expresión que yo reconozco como un número, que es 1 sobre b menos a, multiplicado por esta sumatoria, que sería una suma de Riemann para la función f en juego sobre el intervalo de trabajo, que es el intervalo AB. Entonces, como dijimos, mi propuesta va a ser ahora hacer el límite cuando n tiende a infinito, porque lo que quiero es mejorar la estimación que tengo. Digo, bueno, aparece esta situación. Cuando n tiende a infinito, esa muestra de valor promedio se transforma en esta cuenta. 1 sobre b menos a, un número que queda como constante, pero cuando n tiende a ser cada vez más grande, esta sumatoria ¿a qué tiende? A la integral de la función en el intervalo de trabajo AB. Y esta idea inicial de querer dar sentido a un valor promedio de una función, cuando lo único que sé es calcular valores promedios de una cantidad finita de números, bueno, todo esto justifica lo que ahora se va a definir justamente como valor promedio. Si f es una función integrable sobre un cierto intervalo AB, su valor promedio se va a definir como esta cuenta. 1 sobre b menos a por la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x. Entonces lo anterior fue solo motivador para definir lo que vamos a entender nosotros, valor promedio de una función integrable, no de una cierta cantidad de números finitos. Pero entonces, tipo, vamos a saber el promedio, pero en el intervalo que nosotros queramos. No hay forma de saber un promedio en la función completa. Sí, de la función completa en el intervalo que trabajemos. Sí, sí, imagínate que todo esto está relacionado con sumas, con promedios, con cosas que van aumentando en cantidad y que están metidas las integrales en juego, o sea que tiene que haber un intervalo. Mm. Sí.
A ver, yo podría pensar en decirle, miren chicos, hoy vamos a dar la definición de valor promedio. Y les digo, el valor promedio va a ser para nosotros esta cuentita. Y yo digo, bueno, me lo definieron y cuando hay definición uno dice, bueno, definición, a partir de eso aparecerán otras cosas. Lo que estamos haciendo es dar un contexto previo que daría esas bases que justifican el por qué yo voy a definir a esto como valor promedio, ¿no? Eh, pero sí, cada vez que hablemos de valor promedio de una función es porque estamos hablando de una función a la cual se le puede calcular una integral y además estoy trabajando sobre un intervalo concreto. No puede ser R, a eso me refiero. Bueno, teorema. Lo anterior fue una definición. Ahora hay un teorema asociado con esta definición. Este teorema, ¿qué es lo que dice? Si f no solo es una función integral, sino que es una función continua sobre el intervalo de trabajo, fíjense lo que se va a poder asegurar. Se va a poder asegurar que existe un número C, al menos un número C, que verifique lo siguiente, que el valor promedio es asumido por la función en ese valor C. O sea que existe un número C en el intervalo en juego en donde la función evaluada en ese C coincide con el valor promedio de la función. Esta igualdad, fíjense que ahí dice, es decir, si yo a B menos A, en vez de dejarlo del lado de la derecha, lo dejo del lado de la izquierda, lo que va a quedar es esto, que f en C por B menos A es igual a la integral desde A hasta B de f de x diferencial de x. Que es lo mismo que está escrito acá abajo, nada más que hemos cambiado el orden en la presentación de quién va primero en la igualdad. Entonces digo, a ver, si la función es continua, entonces la integral de a hasta b de f de x diferencial de x se puede pensar como la longitud del intervalo por la función evaluada en ese c. Y esta interpretación es interesante cuando la función en juego es positiva. Porque cuando la función en juego es positiva, esta, que sería este dibujito que tenemos acá, cuando la función es positiva, ¿qué representaba la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x? Volumen. No. Área, digo. El área. Ah. Me quedé en el tema El anterior. tema anterior. Esto sería el área de toda esta región, la que está debajo de la curva, ¿no? Que estoy diciendo que ahora se puede pensar como el resultado de haber hecho esta cuenta. F en C por B menos A. B menos A la longitud del intervalo. O sea, de acá hasta acá. Pero hay un C que cuando evalúo F en C, el producto de F en C por B menos A es el mismo número del cálculo de la integral. Pensándolo en términos de áreas, puedo pensar que existe un rectángulo de base B menos A y altura F en C que al momento de calcularle el área al rectángulo coincide con el área de la región debajo de la curva de la función f. Esa es una interpretación geométrica que se le puede dar a este teorema de valor medio para integrales, pero específicamente para cuando f es positiva. Entonces, dos cosas. Si la función es continua sobre el intervalo cerrado, lo que voy a poder asegurar, voy a borrar un poquito todo esto, es que voy a encontrar un numerito C en el intervalo en el cual f en C coincide con el valor promedio. Eso es lo importante. Que le puedo buscar la vuelta de tuerca de escribirlo así. Ahora, esta interpretación geométrica es interesante cuando en especial la función en juego es positiva. ¿Cómo
hago la traducción de esto, me está diciendo que cuando la función es positiva y además continua sobre el intervalo cerrado, el área debajo de la curva se puede pensar como el área de un rectángulo de base b menos a y altura f en c. F no es positiva y bueno, ya la integral no estaría representando un área, ¿no? Pero puede estar representando una resta de área. Pero el dibujo interpretativo tiene sentido cuando la función es positiva. Bueno, este teorema tiene este nombre, teorema de valor medio para integrales. Tengan en cuenta de estudiarlo cuando lo estudien para la teoría con el nombre completo, porque sabemos muy bien que hay otro teorema de valor medio, pero para las funciones. TBM, el teorema de Lagrange. Entonces, ojo que a veces en un examen de teoría se les puede pedir que dé el teorema de valor medio y lo demuestre, o que dé el teorema de valor medio para integrales y que lo demuestre. Entonces, tengan en cuenta cuando estudien y hagan sus resúmenes de no quitarle esta expresión al título, porque es el que los va a guiar en qué teorema estamos hablando. ¿Cómo se demuestra? Que ahora hay que demostrarlo. Lo único que tengo en juego, lo único que conozco es que la función es continua sobre el intervalo cerrado. Con eso yo tendría que poder demostrar esta igualdad. Bueno, vamos a ver cómo es. No es difícil. La demostración está completa. Acá hacemos como una sectorizado, pero van a ver que en el archivo está completa. Una de las cosas que nosotros sabemos de la unidad 1 es que si la función es continua sobre un intervalo cerrado, esa función siempre asume máximo absoluto y mínimo absoluto. Lo sabemos. Es decir, que yo voy a poder escribir esto, que f de x siempre es mayor o igual a su mínimo absoluto y es menor o igual a su máximo absoluto para todo x perteneciente al intervalo AB. Eso lo sé. Y esto es, digamos, por unidad 1 de la materia nuestra. Todo porque es continua, si no, esto no lo puedo decir. Bueno, ahora metiéndonos en la unidad 2. Si yo tenía una desigualdad con la función, ¿qué podía hacer con las integrales? Propiedad de integrales. Ahora me quiero meter en la unidad. Es desigualdad que es negativa La des- o restar. No entendí lo de si hay una Hay desigualdad. una propiedad ahora, ya metiéndonos en la unidad 2, que cuando yo tenía este tipo de desigualdades entre una función y constantes o entre funciones, ¿qué pasaba con las integrales? Porque yo sé que acá f de x, para cualquier x dentro del intervalo AB, es un valor que se va a encontrar entre m chiquitita y m mayúscula. ¿Qué pasa si meto acá alguna propiedad de integrales tomando como punto de partida esta doble desigualdad? Alguna propiedad de integrales y ligadas con desigualdades, no con igualdades. ¿Qué puedo decir? Le puedo calcular la integral a cada término de A hasta B y después te quedaría que M chiquita por M menos A, B menos A es igual a la integral de la función menor o igual a M mayúscula de B menos A No por es, B menos A. pero no es igual a la función, porque en un momento dijiste Sí, igual a la función. sí, no, menor o igual, tipo, Bien, mayúscula. bien, 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 Lu. O sea, la idea es esta, que de esta desigualdad, doble desigualdad, por propiedades de integrales, yo puedo pensar que si hago la integral desde a hasta b de m chiquitita diferencial de x, esa cuenta va a ser menor o igual a la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x y va a ser menor o igual a la integral desde a hasta b de m mayúscula diferencial de x. Ahí es donde se metió la unidad 2. Propiedades de integrales. El m chiquitita y el m mayúscula son números.
Entonces puedo calcular estas integrales. La del medio no, porque la f no la conozco, te voy a tener que seguir dejando esa expresión. Pero cuando yo resuelva la integral de la izquierda, ¿qué me da esa integral? Creo que lo estabas diciendo, Ludwig. M chiquita por B menos A. M chiquitita por B menos A. Que es menor o igual a, y lo que está en el medio lo dejo porque no sé quién es, F, sé que es continua nada más, y por ser continua es integrable. Y esto va a ser menor o igual a, M mayúscula por B menos A. perfecto. Eso lo puedo hacer ¿por qué? Porque M chiquitita y M mayúscula son constantes, entonces sé calcular integrales de funciones constantes. Bien, a todo esto, ¿yo qué es lo que quería mostrar? Que existe un C en donde f en C coincida con ese valor promedio de la función. Y el valor promedio de la función, por definición, es 1 sobre b menos a por la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x. 1 sobre b menos a por la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x. Si yo quisiera que en esto que acabo de escribir aparezca la expresión de valor promedio, ¿qué recurso algebraico puedo utilizar? ¿Qué operación puedo utilizar en un paso siguiente? Yo quiero que aparezca esto. 1 sobre b menos a por la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x. Quiero que aparezca eso en algún momento. ¿Qué les parece que se puede hacer acá? Multiplicás por 1 sobre x. No. No, pero algo voy a tener que hacer, sí. Multiplicar. Elevo todo a la menos 1. Ah, no. Multiplicar cada término por 1 sobre B menos A. Ahora No. sí. Ahora sí. Yo puedo multiplicar a cada lado de la desigualdad por un número. El número, si es positivo, hace que el sentido de la desigualdad no cambie. Si el número es negativo, tengo que cambiar el sentido de la desigualdad. Si yo multiplico a cada lado de la desigualdad por 1 sobre b menos a, que sería en realidad pensar que divido por b menos a, ¿está bien que se mantenga el sentido de la desigualdad o tengo que cambiar? ¿Qué les parece? Estoy dividiendo todo por un mismo número a cada lado de estas desigualdades. ¿Dejo el mismo sentido de la desigualdad o estoy obligada a cambiar el sentido? B menos A como número. ¿Cómo es? Queda la desigualdad, queda igual. ¿Por qué? Te quedaría todo multiplicado por, o sea, los números, o sea, M minúscula y M mayúscula, te quedarían multiplicados por 1. Bien, pero a ver, te lo digo con números concretos. Si yo divido todo por 5, fantástico, los sentidos de las desigualdades quedan igual. Pero si divido todo por menos 5, que también podría Claro, hacerlo, cambiaría el sentido. Digo, ¿qué es lo que hace claro. acá que yo me dé cuenta que no cambia el sentido? Que siempre va a quedar positivo de menos A. ¿Por qué? Porque b es un número mayor que a. Por el simple hecho de que B en la estructura de la presentación del intervalo está a la derecha de A. Al formar un intervalo AB, estoy pensando que B es más grande que A. Fantástico. Entonces con eso puedo dividir, ¿no? B menos A es un número estrictamente positivo. Al dividir cada lado, simplifico, 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 y entonces, ¿qué es lo que me termina quedando? Bueno, m chiquitita menor o igual a esta integral dividido por b menos a, que sí, para no escribir ese dividido lo escribo de esta forma. Y me quedó eso. Y, oh, casualidad, fue casualidad buscada en realidad. Esto es lo que yo llamo f prom, el valor promedio de la función.
Que insisto que quería mostrar que ese valor promedio era alcanzable por algún cierto numerito C en el intervalo AB. O sea, yo todavía me falta mostrar que esto realmente va a ser igual a F en un cierto C. Eso es lo que quiero mostrar. Todavía no lo mostré. Entonces acá, para mostrar eso, que ya estoy, me tengo que ir a cálculo 1. ¿Se acuerdan lo que decía el teorema de valor intermedio? Teorema de valor intermedio. El teorema del sándwich sería. No, no, será otro. Porque el teorema de valor intermedio, el teorema del sándwich era una cosa. Era si la función es continua y existe un f en x positivo y un f en x negativo, tipo hay una raíz. Bueno, eso que estás dando es la idea del teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano sería como un caso particular del teorema del valor intermedio. El teorema del valor intermedio decía algo así. Si yo tenía una cierta función, acá lo vamos a adaptar, porque el teorema del valor intermedio no es exactamente esto que estoy diciendo, pero la idea es esta. Si yo tengo una cierta función continua sobre un intervalo cerrado, el teorema de valor intermedio decía, si f en A es distinto a f en B, si tomo, acá, esto es f en A, por acá tengo f en B, decía el teorema que para cualquier numerito dentro del intervalo generado con f de A y f de B, que lo llamo n, iba a asegurar que existía un cierto numerito C que al momento de evaluar la función en C coincidía con n. Acá lo que vamos a hacer es una adaptación del teorema del valor intermedio. Si la función es continua y lo que hago es tomar el valor mínimo de la función continua y tomar el valor máximo de la función continua, yo esto no lo podía nombrar antes porque esto recién lo vimos en cálculo 2, que toda función continua tiene máximo absoluto y mínimo absoluto. En cálculo 1 eso no lo sabíamos porque no hablábamos de máximos y mínimos. Entonces hacemos la adaptación del teorema de valor intermedio en condiciones que ahora son un poquito más amplias. Si la función es continua sobre un intervalo cerrado, sé que la función tiene un valor máximo y un valor mínimo. Entonces, ¿qué vamos a decir como adaptación del teorema de valor intermedio? Que cualquiera sea el n entre el valor más chico, o sea, el mínimo absoluto y el máximo absoluto, siempre voy a poder encontrar a alguien dentro del intervalo donde la función en ese punto coincida con n. Ese n puede ser cualquiera dentro de esta variación entre el más chico y el más grande. Así sea un n por acá, encontré dos valores, un n por acá, encontré uno solo. ¿Está? Entonces digo, a ver, la adaptación del teorema de valor intermedio en esta situación me dice que cualquiera sea el número que está entre el valor mínimo absoluto y el valor máximo absoluto, seguro existe un cierto numerito en el intervalo en juego en el que la función en ese numerito coincide con n. ¿Cómo lo uso eso ahora? Porque yo paré acá. Y quiero mostrar que existe un cierto C, esto es lo que quiero mostrar, en el AB, donde f en C coincide con el valor promedio de la función. Podemos poner que F en M chiquita eh, Ojo que el es M chiquita, distinto. no, M chiquita y el M mayúscula están mirados en el I, ¿no es cierto? Porque vos decías Ujú. F en M chiquita, no. De nuevo, dale. O F en el mínimo. eh, No hago F en el mínimo.
El m chiquitita ya es el valor mínimo. Hay un cierto numerito en el intervalo que cuando le evalúo la función en ese numerito me da el m chiquitita. Puedo poner que f en c sabemos que es igual a n, y n va a ser menor o igual a m y mayor o igual a m chiquita. Y como, o sea, y como eso que está ahí, 1 sobre b menos a por la integral de a a b de f en x, diferencial de x es menor o igual a m y mayor o igual a m chiquita, después va a ser igual a f en c. Bien, ahí empezaste a remontar en lo que estabas diciendo. Porque la idea es un poco eso, vamos a limpiarlo. Este numerito ahora, si me está diciendo que es un numerito que se encuentra entre m chiquitita y m mayúscula, es porque este f' por acá adentro está. Entonces, cualquiera de estos n, que yo puse ahí genérico, es candidato a ser llamado el valor promedio de la función. Entonces, por el teorema de valor intermedio, como este f' es un número entre el más chico y el más grande de los valores de la función, seguramente tiene que existir, porque la función es continua, va a tener que existir un cierto numerito c en el intervalo donde la función en c coincida con este número, que está entre el mínimo y el máximo. Pero justo ¿quién es ese número? El valor promedio. Entonces es un poco un juego de iniciar con un concepto de la unidad 1 nuestra, continuar con una propiedad de la unidad 2 de integrales y en algún momento meter mano en cálculo 1 para funciones continuas del teorema de valor intermedio. Es un teorema que liga varias cosas. Bueno, por supuesto que todo eso que yo escribí muy feo está bien desarrollado en la explicación. O sea que tenemos mostrado el teorema de valor medio para integrales. Cada vez que una función sea continua en un intervalo cerrado, el valor promedio de la función es alcanzable por algún c dentro de mi intervalo de trabajo. Alguno, pueden ser varios. Al menos uno existe. Bien, y bueno, y vamos a hacer este ejercicio. A ver, hay alguien que preguntó, Incel. ¿Mañana habrá clase virtual a pesar del paro? ¿Se adhieren? No, hay paro. Sí, sí, hay paro, hay paro. Bien, no sé, ¿sigue estando Incel acá? ¿O se fue? ¿Está o se fue? Preguntó nomás y se fue. Bueno, yo con ella necesito hablar después. Me parece que se fue, ¿eh? Buah, Sí, bueno. parece que sí, pero yo le respondí igualmente ahí en el Sí, chat, no sé si lo habrá visto. Lo acabo de ver. No, pero yo le estuve preguntando cosas por el grupo y no me contestó tampoco. Bueno, vamos a hacer este. Grafica la función x menos 1 al cuadrado en el intervalo cerrado 0,3 y encuentra su valor promedio en el intervalo dado. Bueno, ¿cómo hacemos la gráfica de la función x menos 1 al cuadrado? ¿Cuál sería una buena forma de dibujarla? Con conceptos de cálculo 1. Por corrimiento. Entonces, ¿por corrimientos de quién y hacia dónde? De x al cuadrado. ¿Y la De corremos? x al cubo. No, al cuadrado, al cuadrado. ¿Y para dónde la corremos? Para la derecha, ¿Cuánto? 1. Bien, entonces acá va a valer 0. En 0 vale 1. Después tenemos 2. También vale 1. Y en 3 va a valer 4. Piqui, piqui. Piqui por acá. GI. GX. Bueno, dibujito. Pero una pregunta. Sí. Si tenemos que graficar en un parcial y lo hacemos por corrimiento, ¿tenemos que ir poniendo que lo hacemos por corrimiento? Y Porque si lo alguna hacemos por valores, vos pones el valor y No, queda. no, no, no se hacen gráficas por valores.
Ah, Pero bien. mínimo, sí, a partir de la gráfica de la función x cuadrado, corremos un lugar a la derecha y tenemos la gráfica deseada. No sé, alguna frase mínimo para que quede claro cómo le hiciste, sí. Bien. Los puntitos, uno cuando hace esa tablita de valores, eh, no está tan mal porque la verdad es que ayudan a ubicarme, decir, bueno, por acá tiene que pasar la gráfica, por acá tiene que pasar, por acá tiene que pasar. Pero después lo que me termina de decir cómo va a ser el diseño final de la gráfica es porque hay una elegida como inicial a la cual la corro. Así que hace un poquito un esfuerzo de una oración que explique nada más. Bueno, ¿qué tengo que hacer? El valor promedio, ¿no? ¿Qué voy a tener que hacer entonces para el valor promedio? ¿Qué cuenta? Era 1 sobre b menos a por la integral a, desde a hasta b de f de x diferencial de x. O sea, 1 sobre 3 menos 0. 3, sí, 3 por la integral desde 0 hasta 3 de la función en juego que es x menos 1 al cuadrado diferencial de x. Tengo que buscar una primitiva de la función integrando. ¿Cómo hago? ¿Quién es una primitiva de la función integrando? O tomar a x menos 1 como u. Dale, ¿cómo no? Si vos llamás u a x menos 1, el diferencial de u, ¿quién es? 1. 1. Diferencial de Ah, x. diferencia. Y como la integral es definida, vamos a cambiar los extremos de integración, a ver qué pasa. Cuando el extremo viejo de la integral es 0, ¿qué valor tiene mi nuevo extremo? Diferencial de x. No, 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 no. Menos 1. Claro, yo lo que tengo que hacer es... Ah, no, sí, el u. Ahí Menos va, 1. queda menos 1. Y cuando x tomo el valor numérico 3, o 2. 2. Entonces queda con todo esto la justificación de que es un tercio por la integral desde menos 1 hasta 2 de u al cuadrado diferencial de u. Entonces ahora no vuelvo más a la variable original. Un tercio. ¿Quién es una primitiva de u cuadrado? 2u. No, la estás derivando, tenés No, que integrarla. no, pero siempre me pasa lo mismo. Ojo, no, 3u sobre 3 3u sobre 3. dividido 3. de nuevo. U al cubo sobre 3. Ah, ahora sí. U al cubo sobre 3 evaluado de menos 1 a 2. Entonces, bueno, el un tercio que viene acá y me quedaría 8 tercios menos ¿cuánto? Valoricé u cubo sobre 3 en 2. Menos un tercio. Claro, es menos de fórmula. Sí, sería más un tercio. Exacto. Ojo con las cuentas. Paciencia. O sea que esto es un tercio por 8 tercios más un tercio. 9 tercios. 1 resultado final. ¿No? O sea que, por lo tanto, el valor promedio, Fprom, es 1. Bueno, resulta que si yo hago alusión a esa interpretación geométrica que vimos hace un ratito, como la función es mayor o igual a 0 sobre el intervalo, lo que estaríamos diciendo es que el área debajo de la curva, como la función es ahí continua y qué sé yo, coincide con el área de un rectángulo donde acuérdense que este era el valor promedio, era igual a f en un cierto punto c por b menos a.
sea, como f es continua, en el intervalo cerrado, debe existir un cierto c perteneciente a el intervalo en juego, que sería el 0,3, tal que este valor promedio, f prom, que es 1, coincidía con este f en c, ¿no? Es lo que nosotros escribíamos antes así. 1 sobre b menos a por la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x igual a f en c, ¿no? Entonces la idea era que si yo reacomodaba un poco esto, la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x coincidía con f en c por b menos a, el área de un rectángulo. El tema es que me gustaría identificar acá quién es ese rectángulo. Me gustaría identificar de ese rectángulo quién es ese c que tengo que considerar, porque muchas veces en los ejercicios se les puede preguntar, bueno, y encuentre el valor del c asociado a este valor promedio. ¿Cómo hago para encontrar ese c? ¿Qué tendría que plantear? O sea, esta área dibujada O sea, debajo, el rectángulo no sería tipo el tope arriba en 1, porque f en c es el promedio, entonces después en 1 trazás arriba una línea que ocupe hasta el 3 y de ahí baje, y todo eso sería el sí, sería, rectángulo, ¿no? sí, que sería esto. Y bueno, y el área sería 3 porque f en c es 1, b menos a te da 3, y Bien. El área de ese rectángulo verde coincide con el área de la región marcada en rosa, que es lo que está debajo de la curva. Pero insisto, muchas veces en los ejercicios me pueden pedir a mí que yo identifique quién es o quiénes son esos valores de C que hacen que la función en C coincida con ese valor promedio. Necesito encontrar quién es ese C o quiénes son. ¿Quién es ese C perteneciente al intervalo 0,3 que hace que la función 2. coincide con ese valor promedio, f prom? ¿Quién decís que es? O sea, visualmente veo en 0 y en 2. Y bueno, eso que uno visualmente acá en este caso tan concreto se ve fácil, hay que calcularlo y Bueno, corroborarlo. igualamos la función a 1 y vemos cuánto vale x. Exactamente, ¿no? Vamos a ponerle igual para no llamarlo x, lo llamamos c menos 1 al cuadrado igual a 1. Entonces, para despejar de acá, me quiero sacar de encima este cuadrado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Más menos raíz de 1. Ahí va. C menos 1 es más menos la raíz de 1, que la raíz de 1 es 1. Entonces C, tengo dos posibles valores. Más menos 1, más 1, ¿no? Entonces quedaría un valor de C, tomando el más, es 2, y el otro valor del C, tomando el menos, 0. Que son esos dos que visualmente uno veía, pero bueno, hasta que yo no hago la cuenta, no lo puedo asegurar. O sea, quedan, en este caso, dos valores de C. Bien, con esto nosotros llegamos al último tema que teníamos que dar de volumen, de la unidad 2. Esto viene como a cerrar esta unidad. La propuesta que yo tenía es, primero, necesito que puedan ir y descargarse, si ya no lo tienen, lo que sería la parte del libro que es en varias variables, porque el libro, o tienen el libro grande, grande, si alguien tiene el físico, el libro, donde está todo el libro completo, si no, hay dos tomos.
nosotros a partir de ahora, desde la unidad 3 hasta la unidad 4, vamos a necesitar el tomo 2 del libro, que es el que es en varias variables. Y ahí les dejo una dirección donde lo pueden llegar a descargar bien, tranquilos, que no hay problema. Así que eso es para empezar la unidad 3. Pero antes de empezar la unidad 3, que es toda la parte de superficies y curvas, quería plantearles situaciones rápidas para cálculo de área, no tan rápida después para cálculo de volumen, pero eso ya se lo subí como para que lo tengan para practicar. Supongamos que yo tengo la gráfica de esta situación, con la gráfica yo tengo que plantear el cálculo del área de la región sombreada. O sea, todo lo que está en la gráfica para mí es la información que tengo, no tengo otra. De lo que está en la gráfica es donde yo tengo que sacar información. Si yo quiero calcular el área de esta región marcada en naranja, ¿qué es lo que tendría que estar planteando? Integral de 0 a de f en x diferencial de x. De f de x diferencial de x. Bien. Eso daría el área de la región sombreada. Sí. Aunque bueno, no sabemos cuál es f de x, No, no tampoco la... importa. Pero a mí me dicen ahí se llama f, acá tengo el eje x, acá tengo el eje y. No será el opuesto, porque está abajo del eje X. Eso es lo que pasa, Simone. Si vos me decís Y esto, pero sí, la función es siempre negativa. Está siempre debajo del eje x. Entonces la integral de una función negativa es un número negativo. No va a ser eso el representante del área de nada. Míralo así. En esta región, ¿quién es tu función techo? y igual a 0. Función techo 0. Le resto la función piso. ¿Cuál es la función piso? F de x. Entonces esta integral es la que tenés que... Bueno, yo puse de A a B, de 0 a... Esto 0 lo... a. Entonces te aparece lo opuesto de... Esto no, porque eso daría negativo. Entonces, función techo, menos función piso en el intervalo de trabajo. ¿Está bien? Bien. ¿Qué pasa en el siguiente? Tengo una F dibujada, quiero calcular el área de lo que está marcado en amarillo. Lo puedo Problema tomar por por secciones. partes, claro. Lo puedo tomar por partes. Genial. Entonces, la primera parte, ¿quién sería? La integral de a hasta b de f de x menos la integral de b hasta c de f de x más la integral de c hasta d de f de x. Perfecto. Perfecto. Sí, es porque en realidad esto es lo que tengo que hacer cada vez que en un ejemplo en concreto, con números A, B, C, D concretos, tengo que hacer. Desde la teoría, como fórmula más acotada, cerradita, ¿cómo podría haber hecho para plantear también el cálculo del área de esa región? En una sola integral. Profe, puede ser que sea la integral que va desde A hasta D ¿De qué? de f de x, de dx. No, No, porque ahí bueno, es ahí una no. resta y sumas de áreas. Pero lo que Claro. quiero hacer es lo que vos decís. Plantear una sola integral, que sería la integral desde A hasta D. ¿Pero de quién? Para calcular lo mismo que tuvimos que hacer por sectores acá, como lo plantearon fantástico. Eso mismo que hicimos acá, también se puede plantear así. Desde A hasta D.
¿Pero de qué función? No era, Piensen que por momentos tiene que dar un área no era positiva el y por valor momentos tiene que dar el absoluto de, opuesto del área. no era el valor absoluto de f de x. Señor. Si yo escribo eso, también está bien. Pero, insisto, esto es lo que se escribe en una fórmula cerrada, en la teoría, fantástico, queda 10 puntos. Pero después en la práctica yo necesito saber los sectores sobre los cuales la función es siempre positiva o negativa. O sea que estos numeritos, B y C, los voy a necesitar encontrar. Porque voy a necesitar hacer esta primera propuesta. O sea, no zafo en la práctica de un ejercicio concreto de hacer esto. Pero si alguien venía y me hacía este planteo y no tengo nada que decirle. Es correcto. ¿Está bien? Profe, me quedó una duda del primero, porque vos en el segundo, si lo haces por parte, te queda menos la integral de b a c. Si yo el primero pongo menos la integral de 0 a a de f de x diferencial de x, ¿también sirve? Perdón, si vos en el primero ponés menos la integral, Menos la sí. integral de 0 a de f de x diferencial de x, sin tope y mínimo. ¿Está bien? Bien. Porque en realidad es una cuestión de cómo lo escribís. Si yo pongo Sí, menos, porque sería como sacar el menos uno. claro, O sea, es menos. Bien, entendí. sí, lo mismo. Fantástico. A ver acá. Lo único que sé que esto es A, que por acá, esto es F de A. Quiero el área, lo que está marcado ahí en naranjita. No hay una única forma de pensarlo. A ver, en esta región, ¿quién es la curva que cumple el rol de curva techo? F de X. Bien. Techo. Menos. Piso. ¿Quién es la función o quién es la curva que cumpliría el rol de curva piso? X, ¿Por qué ¿no? X? FDA. Si pongo f de a es una función constante. La recta que pasa por el punto A, f de A, La recta que pasa por el punto A, f de a, ¿y por qué otro y punto? el origen. A. Entonces, empiezo a pensar en eso. Sé que esta es la función techo y acá hay una cierta función piso, que es la recta. Yo estoy acá como pensando. Estoy pensando. Y después le restabas la parte de la otra función techo que sería la misma recta y el eje X, ¿o no? Es que si yo ya identifico función techo y función piso, después la integro en el intervalo de trabajo y ya está. Ah, Acá, ¿qué seguiría? Todavía no sé quién es la función esta que está, que decimos recta, ¿no? Pero sería la integral desde 0 hasta a de la función techo menos la función piso, que no sabemos bien quién es, diferencial de x. La función piso es esta función lineal que pasa por este punto, por este punto. ¿No puedo encontrar una ecuación para esa recta teniendo dos puntos de paso? ¿No tengo la pendiente? ¿Cuál es la pendiente de esa Sí, recta? uso. Pasa por el origen. ¿Ordenada el origen? ¿Cuál es la pendiente? FDA, FDA menos F en cero.
Bueno, sobre A menos cero. bueno, o sea, f de A sobre A. Esa es la pendiente. Sí. Este delta I sobre este delta X. Fantástico. Entonces la función sería f de A sobre A por X más A. Si le No, pongo más más, cero. claro, ponele que yo le ponga más A. Ponele, te estás intentando, pero te das cuenta que cuando X vale cero no te da cero porque pasa por el origen. La ordenada del origen es cero. Sí, sí, Esa es la pendiente. Perdón, esa es la ecuación de la la recta. función. Entonces acá voy a poner f en A sobre A por X. Esa es mi función piso. Es una propuesta, no es la única. ¿Cuál puede ser otra propuesta para calcular el área de la región sombreada? Sin necesidad de buscar la ley de esta función lineal. Otra forma. Calculo el área de ese triángulo que queda ahí en la zona. Tipo tiene de base A y de altura f de A. Bien. Entonces calculo todo ese área y el área que me dé de la función f de x le resto el área de ese triángulo. Entonces decime, ¿qué escribo? El área de qué menos qué. Sería primero A por f de A dividido 2 Base por altura por dividido altura. 2. Esto sería el numerito que representa el área del triángulo blanco. El área del triángulo. Y ahora hago la integral de 0 a A de fx diferencial de x menos eso. Bien. Esa es otra opción. Pensando en una resta de áreas. Perfecto. 10 puntos. Vamos con este. ¿Está acá al lado? Quiero el área de esa región. Esto será A. Esto será B. Y como acá tengo una línea horizontal, entiendo que esto es C. ¿Cuál es mi intervalo de trabajo? A, B. Bien. En esa región, ¿identifico fácilmente una curva techo y una curva piso? Sí, la curva de techo es igual a, o sea, es C. Sería ¿Cuál es una igual ecuación? a C. Entonces quedaría la integral en el intervalo de trabajo de la curva techo menos la piso, ¿quién es? El valor absoluto de f de x diferencial de x, porque hay partes negativas, ¿no? Es cierto que la función tiene partes negativas, pero cuando vos en una región tenés una curva identificada techo y una curva identificada piso, siempre es techo menos piso. Independientemente de si en algunas regiones alguna de las dos pasa de positiva a negativa. Siempre es techo menos piso. Bien. O sea que es techo menos piso. ¿Está bien? Sí. Después, uno más. Acá, tengan cuidado, ahora lo voy a poner en rojo. Esto, así, que marco en rojo ahí a propósito. Eso es F. Lo que está en azulcito es menos F. ¿Cuál puede ser una propuesta para calcular el área? No hay una sola, por supuesto.
hacer la integral de una de las funciones y multiplicarla por 2. A ver, ¿qué planteo? Dale, Se puede hacer como antes, que era por secciones, o con valor absoluto, ¿querés hacerlo por porque hay secciones? una parte Dale. negativa. Qué sé yo, la integral de A a B, de f de x diferencial de x. No, eso es menos la integral de A a B, porque esa es la parte negativa, ¿no? Sí, ahí le puse el menos acá. Ahí está. Más eh, la integral de B a C, de f de x diferencial de x. ¿Y esto que estás calculando acá, qué sería? El área de, de la función que está por arriba. O sea, la función es la f de x. O sea que con esto ya estoy calculando el área de todo lo naranja. No, solo de A a B la parte de abajo y de B a C la parte de arriba. Desde A hasta B, si pusiste menos F, estás calculando esto. ¿Está bien? Porque menos F es la azul. Sí. Desde B hasta C de la F, estás calculando esto, porque la F es la roja. ¿Y entonces qué tendría que Bueno, hacer? bien, ahí está bien. Y ahora eso por 2. Bien, perfecto. Si no me doy cuenta que es por 2, porque en realidad sí me tengo que dar cuenta porque es una función y su opuesta, entonces aparece esta simetría. Yo también podría pensar en cada uno de los sectores función techo, función piso. Entre Y A y B, también sumarle el opuesto. claro. Entonces, bueno, vos, Lore, él había interpretado también como que solamente tomó la curva roja y entre A y B también es la integral de menos f de x, porque está por debajo del eje. La interpretó solo como la curva roja y por eso después, pero Sí, es lo mismo, o si no sea, si no le pondría el menos al f de x también serviría, ¿no? ¿en dónde? Al primer, entre A y B, de A a B, De A viste a que B, la función dice menos f de x, si no lo pondría también serviría. si no, 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 porque si no le pones el F, si no le pones no, menos te queda negativa. porque es considerar como techo al azul y como piso al eje X, entonces te queda menos f de X menos cero. O como techo al eje X y piso a la roja, entonces te queda cero menos f de X. O sea, de cualquiera de los dos casos te queda menos f de X. Bien. O si no, en este AB, dentro de este intervalo, nada más, la función techo es la azul, la función piso es la roja, ¿no? Entonces vos podés poner así, la integral desde A hasta B de la función techo, la azul, la azul, la azul, la azul es menos f de x, menos la función piso. ¿Quién es la función piso? La roja, que ley tiene f de x. Esto, diferencial de x. Cuando te das cuenta, menos f de x menos f de x es menos 2 veces f de x. Entonces te queda la integral desde A hasta B de menos 2 por f de x diferencial de x, que sería lo que quedaría en tu caso en esta parte de distribuir el 2 por el primer término en esta suma que planteaste. Igual no sería de A, ¿eh? No, porque desde A hasta B la techo es la azul Sí, y la... pero digo, en todo lo de arriba pusiste desde A hasta B, y desde B hasta C no lo estaría Ah, moviendo. no, porque estoy haciendo toda esta primera parte nomás. Ah, bien, Oh, bien, no, no, bien. no, me restringí a este pedacito. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Continuar y pensar que ahora en el otro lado la techo pasó a ser la roja y la piso pasó a ser la azul. Entonces tengo que cambiar el orden de la resta. Cualquiera sea la forma, te termina quedando igualmente esta cuentita con el 2. Y otra forma, haciendo una sola integral. Haciendo una sola integral. ¿Cuál podría ser otra forma? Valor absoluto de 2 por el valor absoluto de f de x.
¿Y dónde la vas a integrar? De A a C. Ahí va. También esa es otra. Esa es otra. Bueno, se da cuenta, no hay una única forma de hacer el ejercicio. Y en todas, siempre hay algo que funciona bien. Yo tengo que mirar función techo, función piso. Y hacemos este último, que ahora hay que mirarlo al revés. Acá tengo una x igual a f de y. Esta línea vertical, fíjense que todos estos puntitos tienen a, o sea que esto es x igual a a. Y bueno, acá, esto es b. Después acá, esto es c. Y después acá, esto es d. El área de la región sombreada. ¿Se podría invertir todo y trabajarlo como si fuera I igual a F de X? No invierta nada, mírelo así. Pero es Vamos, más fácil. pero déjate de joder. Míralo así. Mentalmente hacelo, pero en la hoja Ah, trabajarlo así. muy bien, Lourdes. Bueno, la región sombreada, no en toda la región siempre hay una misma función techo y la misma función piso. Entonces, vamos por regiones. Vamos por esta. Vamos por esta. ¿Cómo calculo el área de esa región? Integral de dónde hasta dónde. Tengo que De B a C. de B a C. Función techo A menos función piso F de I. Sí, señor. Y eso diferencial de I. ¿Qué voy a hacer ahora? Le voy a sumar el área de esta otra región. Y ahí me tengo que parar acá. La integral, ¿de dónde hasta dónde? De C a D, Sí, de F de I menos A. ahí va. Bueno, ahí está el planteo, ¿no? Muchas veces se juega con estas cosas sin necesidad de hacer ninguna cuenta, pero que involucra que me puedo ubicar y que puedo hacer el planteo como corresponde. Así que bueno, de todas maneras, porque ya estamos llegando al final, este apunte no termina acá, se los dejo. ¿Por qué? Porque ahora aparece la necesidad de trabajar con otra región, donde ahora empiezo a calcular volúmenes. Esta región, a ver, quiero girar alrededor del eje X. Pensemos que quiero girar ahí, el más difícil. Vamos a hacer el 2 y con eso terminamos. Esta región está acotada por la gráfica de una función que se llama g de x, que es esta. La gráfica de una función que se llama f. Acá hay un punto de encuentro, o sea que esto es 2, esto es 1. Y en principio quiero girar alrededor del eje Y. En esa región, yo me voy a parar sobre el eje de giro, voy a trazar rayos, digo, segmentitos para, en este caso, mirar el radio de los discos, porque ahí es toda la región apoyada sobre el eje Y, lo que voy a tener es discos, no arandelas. Así que tengo que identificar los radios de estos discos. El hecho está en que hay un sector en el que los radios van a estar dados por una curva y hay otro sector, vamos a marcarlo en verde, otro sector que anda por acá, en el que los radios van a estar dados por otro tipo de curva. Entonces yo Y en ya... el punto ese tendría que dar lo mismo con los dos radios. Sí, sí, sí.
yo sé que voy a separar en dos partes la cuenta del volumen del sólido. En la parte roja. Y ahora como giro alrededor del eje Y, tengo que dejar todo escrito en función de Y. Entonces, en el primer tramo, donde yo marco con rojo, la integral que voy a plantear en Y, ¿no? El Y va a ir desde dónde hasta dónde. Este numerito de acá. Este. ¿Cómo lo encontraría? No sé el número concreto, pero ¿cómo lo encontraría? F en cero. F en 0. Y voy a ir desde F en 0 hasta, si este número lo conozco, 1. De pi por el valor del radio al cuadrado. Ahora yo me voy a parar en un I ahí. Este valor del radio, ¿cómo lo encuentro? F de X. No, porque ahora todo queda dependiendo de la I. F Dado. de Y. No, F a la menos 1. no es tan fácil como F a la así. menos 1 de Y. Ahora que escribo acá, F a la menos 1 de I. Y ese es mi valor del radio, entonces al cuadrado. Le tengo que sumar el volumen del sólido que se genera por ahora, posicionarme en esta otra parte. Los valores de I van a ir desde 1 hasta ¿dónde? G en 0. Van a ir desde 1 hasta G en 0. Y voy a tener pi por el valor del radio al cuadrado diferencial de I. ¿Y cuál es el valor de este radio? G a la menos 1 de Y. G a la menos 1 de I. Fíjense, algo que parece súper inofensivo, hay que mirarlo, tranquilo. Es verdad, yo no les estoy dando la ley de la F ni de la G, es solo para que quede por escrito cómo quedaría la expresión del cálculo del volumen de ese sólido. Y ahí se... ¿Por qué a la menos uno, profe? Porque vos fíjate que acá tenés que I es igual a G de X. Y yo tengo que escribir a X en función de Y. Entonces, para despejar a la X en función de Y, ¿qué hago? G a la menos 1 de Y. Esta es la forma de vincularse. Lo mismo, Ah, listo. está bien, lo mismo que acá. Acá como Hay hay... que analizar todo en función del eje de Y, porque lo va a girar sobre ese eje. Exactamente. Como estoy girando alrededor del eje Y, tiene que estar todo escrito en función de Y. Entonces ahora tengo que cambiar la forma de mirar las cosas. Ahora la X la tengo que pensar como una función de la Y. Y eso es lo que queda. En el despeje quedará eso. Yo no sé cuál es la ley de la F, pero sé que ahí tiene que aparecer F a la menos 1. No sé la ley de la G, pero ahí tiene que aparecer G a la menos 1. ¿Está? Bueno, era ese solo como muestra. Les quedan otros 3 más para la misma región, girando alrededor de otros ejes, como hicimos al principio de la clase. Ahora para una región que a veces la van a tener que dividir en dos y otras veces no. Cuando giren alrededor del eje X, esta región ya no se generan discos, se generan arandelas. Y ahí tendré que identificar radio más grande, radio más chico. Pero bueno, se los dejo para que lo usen como para terminar de estudiar esta parte de volumen. ¿Ah? Bueno, por hoy, listo.